¿Cómo están? Me voy a acomodar aquí. Amiga, no puedo cambiar mi nombre. He entrado con la cuenta de mi hija. Ya, ahorita yo lo cambio. Gracias, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vanessa, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a poner por acá el chat. Dayana, Espíritu, Caicho. ¿Qué tal, chicos? Bueno, es como dice Miss Edith, ya son los últimos días de clase, ¿no? Luego vienen los exámenes. ¿Qué tal, Marjorie? Buenos días. Vienen los exámenes y luego ya vienen las vacaciones. Entonces hay que ponerle un poquito más de fuerza, de voluntad. No es fácil, les contaré que estoy haciendo yo también, aparte del trabajo, un estudio, un proyecto de investigación que me toma mucho tiempo, que me está quitando muchas horas de sueño, ¿no? Y de tiempo que solía tener con mi familia, por ejemplo, mis ratos libres, ¿no? Ya no tengo ratos libres, no tengo un momento para ver, o sentarme y ver, aunque sea las noticias, ¿no? Y todo el tiempo que tengo lo estoy invirtiendo en este proyecto de investigación que es para mí un trabajo súper fuerte. Y a esto le agrego el trabajo del colegio, ¿no? Que es hacer los repasos, los exámenes, las evaluaciones, preparar las clases, es bastante, ¿no? Entonces estoy en este momento así como que súper, súper ajetreada, llena de mucho trabajo, pero pienso que es así, o sea, hay un momento de, como dice el refrán, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Y entonces yo me esperanzo un poco en eso, en que ya vendrán los días tranquilos. Este no es el momento para los días tranquilos, es el momento de avanzar, de trabajar, ¿no? Y bueno, pues si hay que dormir menos, hay que dormir menos, es así, ¿no? Pero después ya nos quedamos con la satisfacción de haber cumplido, de haber hecho un buen trabajo. Y bueno, en el caso de ustedes, pues yo todavía no sé cómo va a ser esto de mis vacaciones, quizá, porque quizá en esos días todavía esté trabajando, pero ustedes van a tener sus días libres, sus vacaciones. Espero yo también coincidir con relación a este trabajo del que les comento, ¿no? Y tener también algunos días libres para descansar, ¿no? Pero para poder tener sus días libres, descansar, tranquilos y no estar pensando que si jalé en tal curso, que si jalé en tal examen, ¿no? Entonces hagan pues un esquema, una hoja, una agenda, y vamos ya marcando, ¿no? ¿Cuáles son mis pendientes? Por ejemplo, a ver, resolví las domiciliarias, tengo el cuaderno al día en tal o tal curso, ¿qué es lo que me falta, no? Yo trabajo así, así me ordeno, y es lo mejor porque de pronto tengo que hacer exámenes, doble fila para los casos de las aulas presenciales, ¿no? Entonces ya voy marcando, a ver, quinto A, ya, fila A, fila B, y voy poniendo un check, ¿no? Un visto bueno, y así voy quitando, quitando, y digo, ya tengo esto, y esto es lo que me falta, entonces voy así eliminando, pero hago mi lista, ¿no? Hago mi lista de pendientes para ordenarme, porque si no, por ahí se nos pasa algo, uy, esto me olvidé, uy, esto no lo tomé en cuenta. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que se organicen, que se ordenen, que usen una libreta de notas, una agenda, ¿no? Algo que los ayude, que es como si fuera un lorito que te va diciendo qué te falta, qué vas haciendo, ¿no? Eso es importante, chicos, siempre ordenarse, organizarse, ¿sí? Termino de saludar, a ver a Suma Lorenzo, Rafael. Buenos días, chicos. No sé, bueno, en el caso de nosotros, que el día feriado, Diego, buenos días. El día feriado cayó justo miércoles, entonces como que tenemos un desfase de un tema. Hoy vemos el tema 11, la próxima semana, que en realidad sería semana de repaso, estaríamos haciendo el tema 12. Voy a tratar de hacerlo rapidito para avanzar a algo del repaso, ¿no? Para repasar, y si no, igual yo tengo un repaso que es el quinto año de secundaria,
igual te lo voy a dejar en el intranet para que tú lo resuelvas, porque siempre el repaso es un modelo, ¿no?, del examen. ¿Está bien? Entonces, para cubrir eso, que no quede ningún vacío. Ya, chicos, entonces comenzamos de una vez. Chávez, buenos días también, ¿qué tal? Ya, ahora vamos a compartir. Ya está. Bien, con este tema, chicos, el sustantivo, entramos ya a la parte de categorías gramaticales, ¿no? O sea, a partir de ahora vamos a ver por varias clases todas las categorías gramaticales, ¿no? Que es sustantivo, adjetivo, artículo, verbo, pronombre, preposición, adverbio, conjunción, ¿no? Son varias palabras. Antes eran 8, pero ahora el adjetivo está dividido en adjetivos y determinantes, entonces son 9 categorías gramaticales. Esas 9 categorías gramaticales se dividen en 2 grupos. Las categorías gramaticales variables y las invariables. Vamos a comenzar con el grupo de las variables, ¿no? ¿Por qué se llaman categorías gramaticales variables? El nombre te ayuda, entiendes que variable significa que tiene cambios, que puede cambiar, que puede variar, ¿no? ¿Por qué puede variar? Acá, por ejemplo, en la misma diapositiva vemos la respuesta y dice el sustantivo y sus accidentes, ¿no? Y sus accidentes. Las palabras variables son aquellas que tienen accidentes. Así se le llama a los cambios que puede sufrir la palabra, por ejemplo, en género y en número, ¿sí? Entonces, por eso se les dice variables, porque van a sufrir cambios de algún tipo, pero van a sufrir cambios, ¿ok? Entonces, comencemos con el sustantivo. Veamos. Algo más. Vamos a ver a partir de ahora, para cada una de estas categorías gramaticales, 3 tipos de definición, ¿sí? 3 definiciones, es decir, 3 maneras de definir cada palabra. En este caso, 3 maneras de definir al sustantivo. Mira, este es un término que lo vamos a ver en todas las clases. Definición semántica. ¿A qué se refiere la definición semántica? Cuando tú escuches, ¿cuál es la definición semántica, por ejemplo, del verbo? ¿Cuál es la definición semántica del artículo? ¿Cuál es la definición semántica del pronombre? Cuando se menciona esta palabra, se refiere al significado. O sea, es la pregunta simple de, ¿qué es un sustantivo? ¿No? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un artículo? ¿Qué es un verbo? Esa es la definición semántica, el significado. Tú sabes que al sustantivo también se le da otro nombre, valga la redundancia, también se le llama nombre. Nombre o sustantivo. ¿Por qué se llama nombre? Porque es el nombre de todo. Absolutamente todo tiene un nombre. Nosotros tenemos un nombre, nuestras mascotas tienen un nombre, ¿no? En términos generales, todo tiene un nombre. Todo aquello que tiene un nombre es un sustantivo. Ojo, un nombre, no una característica. Por ejemplo, perro es un sustantivo. Es el nombre con el que conozco a un animal, ¿no? Mamífero, cánido, de 4 patas, etc., ¿no? Entonces, es el nombre. Ahora, si a ese perro yo le pongo un nombre, también ese nombre es un sustantivo, solo que ya se llama sustantivo propio. ¿Está bien? Entonces, mira, es precisamente, lo voy a cerrar acá una ventanita, es precisamente el nombre con el cual se denomina a las personas, a los animales, las plantas, objetos y todo tipo de conceptos. Ojo con esa última parte que dice de la realidad y de la irrealidad. Porque yo puedo decirte que todo lo que nos rodea tiene un nombre, pero hay cosas, objetos, elementos, conceptos que no los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos sentir, no los podemos oler, ¿no? O sea, no son percibidos por los sentidos, pero sabemos que existen. O sea, que sí hay existencia de ellos. Entonces, por eso se dice acá, conceptos de la realidad e irrealidad.
¿no? Entonces, todo tiene un nombre. Ujú. Por ejemplo, este es un sustantivo, ¿no? La palabra mueca es un sustantivo. ¿Cómo lo evidenciamos? ¿No? Este hombre también tiene más muecas, ¿no? La cara le ayuda, ¿no? La cara le ayuda para hacer sus muecas, ¿no? No necesita decir nada, ya con la cara nomás nos hace reír. Eso es un sustantivo, ¿no? Acá la gallinita para tu caldo, ahí está, sustantivo. Una linterna es un sustantivo. La palabra, por ejemplo, aquí, ¿no? La palabra tontería. La palabra tontería, la palabra, a ver, a veces usamos la palabra soncera, ¿no? Andas haciendo sonceras, ¿no? Eso es un sustantivo, por ejemplo. Pero ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos tontería? Que ha ocurrido un hecho tonto, ¿no? Esto es una tontería. Pero ¿qué se nos viene a la mente? Algo concreto, no, pero entendemos el significado de tontería, ¿no? Entonces es un sustantivo, ¿sí? Alarma es un sustantivo, reloj es un sustantivo, despertador es un sustantivo, ¿no? Amistad, por ejemplo, ¿no? Tú puedes ver la amistad, tú puedes sentir la amistad. Ahí, por ejemplo, vemos un grupo de personas. Eso es material, ¿no? Pero podemos saber que existe la amistad. Entonces, eso es un sustantivo. Acá tienes una selva, por aquí un cuadro, un adorno. Por ejemplo, esto, ¿no? Pereza es un sustantivo, pero no perezoso, ¿no? Espero que tú no veas tus clases virtuales así, ¿no? Tirado en el mueble. Eso llama al sueño. Si los chicos en aula se apoyan en la carpeta, y muchos se llegan a quedar dormidos, ¿no? Sobre todo a la primera hora. Se nota que no se acuestan temprano. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Por aquí, ¿qué más tenemos? Esto es importante. Muchas veces los estudiantes confunden al sustantivo con el adjetivo. Las palabras se parecen, pero tienes que recordar que el sustantivo es el nombre. En cambio, el adjetivo es la característica, ¿no? Por ejemplo, mira, tengo aquí al sustantivo felicidad, ¿no? Felicidad. Es un nombre. En cambio, feliz es una característica del nombre. Puedo decir niño, feliz, hombre feliz, mujer feliz, planeta feliz, mundo feliz, ¿no? Niñez feliz. Te das cuenta que la palabra feliz ha acompañado al sustantivo. Todo lo demás que te he mencionado, niño, hombre, planeta, mundo, son sustantivos. El adjetivo es la característica, ¿no? Por ejemplo, aquí, optimismo. Optimismo es el sustantivo, pero optimista es la característica de un sustantivo, ¿no? Profesor optimista, estudiante optimista, mundo optimista, niñez optimista. Aquí la palabra optimista viene a ser la característica. Alegría, suerte, diversión son los sustantivos, pero los adjetivos son, recuerda, las características. ¿Está bien? Y características que debe tener un sustantivo, ¿sí? Entonces, bien, ahí tienes ese pequeño cuadrito que nos puede ayudar. Y por aquí vamos a ver las otras dos definiciones, ¿no? La definición, ya hemos visto la definición semántica. Ahora vamos a ver la definición sintáctica, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza la definición sintáctica? Dice, la definición sintáctica, antes de ver en sí la definición, ¿a qué nos referimos, no? Sintáctica viene de sintaxis. Sintaxis es el estudio de la oración. Cuando las palabras forman parte de una oración, están ejerciendo una determinada función dentro de esa oración, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la definición sintáctica. Es como responder a la pregunta, ¿qué función tiene el sustantivo dentro de la oración? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su rol? ¿Sí? A eso se refiere entonces definición sintáctica, es la función principal del sustantivo. ¿Y cuál es esa función principal? Ser el núcleo del sujeto. Vamos a ver sustantivos en varias partes de la oración, pero su función fundamental, principal, la más importante, es ser núcleo del sujeto, ¿sí?
Por ejemplo, tienes esta oración que dice, las hermosas rosas, amarillas y rojas, se marchitaron rápidamente. Yo divido y separo qué es el sujeto de esta oración, cuál es el sujeto. Las hermosas rosas, amarillas y rojas, ¿no? Ese viene a ser el sujeto de la oración. Y por aquí, de ese sujeto, voy a obtener la palabra más importante, o sea, el núcleo, ¿no? El núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es rosas, y rosas es un sustantivo. Entonces, esa es la función principal. Mira, aquí tenemos las, que es un artículo, hermosas, que es un adjetivo, amarillas, también es un adjetivo, rojas es un adjetivo, todas confluyen, todas modifican, afectan, acompañan al sustantivo rosas, que es el núcleo del sujeto. ¿Sí? Entonces recuerda, esa es la función principal. Ahora, cuando hablamos de la definición morfológica, aquí es cuando nosotros nos damos cuenta si la palabra es variable o invariable. ¿Sí? Si es que la palabra es variable o invariable. De eso se trata la definición morfológica. ¿Es una palabra que varía o no varía? Pues bien, el sustantivo es una palabra variable. Varía en género y número. ¿Sí? El sustantivo varía en género y número, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tengo el sustantivo gato y va a variar en género, gata. Tengo por aquí la palabra pez, ¿no? La imagen de un pez y varía en número, ¿no? El singular, pasamos al plural, peces. Tengo por aquí esta imagen, niño, niña, aquí hay variación de género, incluso puedo hacer el cambio al número, ¿no? Niños, niñas, ¿no? Aquí tengo un edificio, acá tengo varios, ¿no? Singular, plural. Entonces son palabras que varían en género y número. Pero ojo con esta definición, porque esto no se va a cumplir absolutamente para todos los sustantivos. Hay sustantivos que no varían en género, es decir, presentan un solo género. Por ejemplo, la palabra víveres. La palabra víveres está en plural, pero no tiene singular, ¿no? La palabra víveres no tiene singular. ¿Qué pasa si le digo, chicos, vamos a hacer nuestra canasta navideña y cada uno de ustedes va a traer un víver? Es pésimo, ¿no? O sea, está mal, no existe. Aunque tú traigas, ¿no?, un cuartito de arroz, ¿no? Se le llama en conjunto víveres, ¿no? Entonces, una palabra que está en plural, no tiene singular la palabra víveres. Por ejemplo, ahí, entonces no varía en número. Por ejemplo, si tengo la palabra, ahora veamos el género, ¿no? Muy bien, espíritu, sí, lentes también, es cierto, porque lente ya es otro sustantivo, ¿no? No es el singular de lentes, ¿no? O gafas también, ¿no? No es gafa, ¿no? Sino gafas, nada más. Les decía, eso es en cuanto al número, ¿no? Entonces, hay palabras que solo las vamos a encontrar en singular y no tienen plural, y viceversa. Palabras que solo las vamos a encontrar en plural, pero que no tienen singular. Y en cuanto al género, también hay palabras a las que se las llama así, género de forma fija. Es decir, o solo se presentan en masculino o solo se presentan en femenino, pero no tienen esa variación, como por ejemplo acá que vemos niño, niñas, ¿no? No tiene esa variación. Por ejemplo, si tengo la palabra ropero. Ropero es un sustantivo de género masculino. ¿Cuál es su femenino? No lo tiene, no hay ropera, ¿no? Entonces, es una palabra de género de forma fija, ¿no? No varía. Entonces, hay casos y casos, pero esta es la definición general, ¿no? Es una palabra variable en género y número. Esa es su definición morfológica, ¿ok? Bien, continuemos entonces. Y veamos por aquí. Ahora sí, entremos ya a los accidentes gramaticales del sustantivo. Mira, estos accidentes gramaticales que tiene sustantivo, que ya te diste cuenta que son dos, ¿cuáles son, chicos? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? ¿En qué varía el sustantivo? A ver, los leo.
muy bien, Espíritu, Fernández, Rafael, Caicho, ajá. Claro. ¿Cuáles son? Imagínate que esa fuese una pregunta en un examen. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? Género y número. Se les llama accidentes gramaticales y también se les llama morfemas flexivos. Recuerda que ya hemos visto la clase de morfología la semana pasada, ¿cierto? Morfema flexivo. Ya está. Bien, entonces ya los tienes ahí. Los accidentes son género y número. Pasemos entonces a ver por aquí, ¿sí? Al género. Primero comencemos con el género. Voy a cerrar esta ventanita. Dice, propiedad gramatical, o sea, categoría gramatical, ¿no? Según el género, los sustantivos pueden ser femeninos o pueden ser masculinos. ¿A qué se refiere esta segunda nube que dice, en español no existen sustantivos neutros? Esto significa, o es masculino o es femenino. Hay sustantivos que pueden ser masculino y femenino a la vez, pero no hay sustantivo neutro, es decir, que yo tenga un sustantivo y que no tenga género. Tiene que tener género, ya sea uno o ya sea el otro, o ambos, ¿sí? Pero no puede ser neutro, ¿no? Y por aquí, a ver, la otra dice que la propiedad esencial del género es la concordancia. ¿Por qué tenemos que estudiar al género? Porque tenemos que entender que cuando creamos oraciones, ¿no? Sobre todo oraciones, cuando creamos textos, tiene que haber concordancia. Si yo uso un artículo masculino, no puedo usar un sustantivo en femenino. Si yo uso un artículo o un adjetivo en plural, no puedo acompañar al sustantivo en singular. Esa es la concordancia. Todo debe concordar. Por ejemplo, mira, aquí tienes esta oración que dice, las tres pequeñas niñas corrían alegremente. Aquí está niñas, que viene a ser el sustantivo, ¿sí? Niñas viene a ser el sustantivo. ¿Y quién está acompañando al sustantivo niñas? Mira, el artículo. Niñas, femenino y plural. Artículo, femenino y plural. Pequeñas es adjetivo. Femenino y plural, sustantivo femenino y plural. Aquí también hay una coincidencia con el verbo solamente en número, porque el verbo no tiene género, ¿no? Los números también no tienen género, pero sí indican cantidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Por eso es importante conocer el género. En este otro caso igual, ¿no? Los viejos pupitres fueron llevados a mantenimiento. Los y viejos coincide con pupitres en género y en número. Esa viene a ser la concordancia. Bien, entonces ahora veamos. Ya que sabes, bueno, recuerdas que el género te indica masculino y femenino, veamos las clasificaciones. Ojo, ojo con esto. No es que sea clases de género. No, no es clases de género porque el género o es masculino o es femenino. Esas son las clases del género, masculino y femenino. Estos nombres que vamos a ver, por ejemplo, el que ves allí que dice heterónimo, se refiere al sustantivo. Es decir, el sustantivo es heterónimo si su género presenta tal o tal característica. ¿A qué me refiero? Mira, hetero es un término que tú conoces. Hetero, ¿sí? Hetero significa diferente, ¿cierto? Heterónimo. Hetero significa diferente. Nimo, nombre. Nimo viene de nombre. Diferente, nombre. ¿Qué es el sustantivo con género heterónimo? Es aquel en el que para hallar el opuesto, el género opuesto, el opuesto será una palabra completamente diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, tengo aquí la palabra caballo. ¿Cuál será el género opuesto de caballo? Porque no es caballa. Caballa es el nombre de un tipo de pez, ¿no? Caballa es un tipo de pez. A ver, veo acá el chat. Ajá, muy bien, muy bien. Me dicen yegua. Rafael Fernández, espíritu, muy bien, claro. El femenino de caballo es yegua. Ese es el femenino de caballo. Ahora analicemos. Caballo, yegua.
son palabras completamente diferentes, no se parecen, no tienen la misma raíz, ¿no? O lexema, no lo poseen, entonces este es un sustantivo heterónimo, ¿sí? Un sustantivo heterónimo. Por ejemplo, toro, muy bien, Vanessa, ya se adelantó ella. Toro, vaca, dos palabras completamente diferentes, pero una menciona el masculino y la otra el femenino, ¿no? Carnero, ¿cuál será el femenino? Oveja, así es, muy bien. Fernández, Terán, espíritu. Cabra, ¿cómo que cabra? Cabra es otro animalito. Cabra es otro animalito. Es un animalito diferente al carnero, ¿no? Entonces en masculino, el masculino es carnero y el femenino es oveja, ¿sí? Oveja. Ahora vamos a ver cuál es el masculino de cabra. Pero no se asusten, no se rían tampoco. Y yo sí me río, qué chiste, ¿no? Pollo, gallina. Bueno, aquí es la cría, ¿no? La cría de la gallina viene a ser el pollo, ¿no? Ese es otro tipo de relación, ¿no? A ver, por acá. Claro, ahora sí, espíritu, muy bien. Gallo, gallina. Sin embargo, ¿no? Qué bueno que me des este ejemplo para hacer una aclaración. Recuerden que las palabras en el heterónimo, ¿no? Tienen que ser completamente diferentes. Por ejemplo, mira aquí dice padre, ¿no? Ahí está el padre, y aquí tenemos madre. Como siempre la mamá más regia que el papá. Padre, madre, ¿se parecen? Tú podrías decirme que sí se parecen, pero ¿en qué se están pareciendo? En la terminación. La raíz es completamente diferente. En otras palabras, padre, madre son palabras diferentes. No tienen el mismo origen. Por lo tanto, sí está bien citarlos de ejemplo aquí en el sustantivo heterónimo. Uno de sus compañeros le dice gallo, gallina. Allí no podemos ubicar gallo, gallina en el heterónimo porque sí tienen la misma raíz. Y lee aquí en la pantalla, dice una raíz diferente, ¿no? Tienen los sustantivos heterónimos, cambian completamente la raíz. En gallo, gallina no ha cambiado la raíz. Entonces, ahí sí hay un origen y solo varía la terminación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Recuerda que los heterónimos son sustantivos cuyo género opuesto es una palabra diferente, ¿sí? Por ejemplo, yerno. ¿Cuál es el femenino de yerno? Ajá. Muy bien. Caicho, Rafael, Espíritu, Fernández, Ilizarbe. Ajá. Claro. El femenino viene a ser nuera. ¿Sí? Yerno, nuera. Ese viene a ser el femenino. Y te das cuenta, son dos palabras completamente diferentes. ¿Sí? Yerno, nuera, completamente diferentes. Veamos otro tipo de sustantivo, ¿no? El que tiene, así se le llama, terminación variable, ¿no? Ese es el nombre que le da la RAE, ¿sí? Terminación variable. Pero aquí, mira, este que es subrayado, que dice aquí doble, ¿sí? Doble forma, es el nombre que le dan las otras gramáticas y que incluso se utiliza, por ejemplo, para San Marcos, ¿no? Para los que postulan a San Marcos, doble forma. Entonces, sustantivo de doble forma o también llamado sustantivo de terminación variable. El nombre te ayuda a recordar. Terminación variable. Es decir, el término de la palabra, el final de la palabra, es lo que varía, no la raíz. ¿Sí? Por eso acá dice, tienen la misma, acá está, la misma raíz. Solo varía la terminación. Por eso se llama terminación variable. ¿Sí? Por ejemplo, niño, el opuesto, es niña, ¿no? La raíz, ¿cuál es la raíz en niño? Es hasta la ñ, ¿no? Y aquí también, niña, la ñ, solo he cambiado la O por la A.
Ese es un sustantivo de terminación variable. Ahora aquí sí encaja, ¿no? El ejemplo que mencionaba su compañero, gallo, gallina, porque tiene la misma raíz, ¿no? G-A-Y, esa sería la raíz, ¿no? Gato, gata, te das cuenta que maneja la misma, muy bien, Terán, maneja la misma raíz hasta la letra T. Solo varía la terminación. Actor, ¿cuál sería el femenino? Actriz, ¿no? Muy bien, actor, actriz, ¿no? Entonces ahí está, la raíz en actor es hasta la letra T, ¿sí? Actriz igual letra T, ¿no? Los femeninos, los sustantivos femeninos, tienen esa terminación, ¿no? Is, por ejemplo, emperador, ¿no? Emperador, ¿cuál sería el femenino? Emperadora, me dicen por ahí. Es emperatriz, ¿no? El femenino de emperador es emperatriz. Y emperatriz también ahora se ha convertido en un nombre propio, ¿no? Conozco mujeres que se llaman así, emperatriz, ¿no? Pero es pues el cargo, el femenino, ¿no? De emperador. Varón, ojo que está con B y no con V, ¿no? Varón con V se refiere pues al caballero, ¿no? Pero varón con B es un título de nobleza, como duque, ¿no? Conde, príncipe, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Es un título de nobleza, un título nobiliario, ¿sí? Varón, baronesa. Aquí, por ejemplo, sí encaja baronesa. Zar, ¿no? Zar, que era la máxima autoridad en Rusia. ¿Cuál sería el femenino de zar? Nada, chicos, el femenino de zar. Yo lo recuerdo bien porque mis suegros tenían su perrita, su mascotita, y le habían puesto ese nombre, ¿no? Ajá, muy bien. A ver, se ha movido aquí el chat. Ajá, muy bien, Caicho, espíritu, muy bien. Ajá, el femenino de zar es zarina, ¿sí? El femenino de zar es zarina. Ya está. Entonces, ahí tenemos a los sustantivos de terminación variable. Recuerda, la raíz no varía. Ahora vemos este otro caso de los sustantivos común de dos. Te decía que hay casos en los que los sustantivos no varían de género plenamente, ¿no? A ver, un segundito, chicos. Ya. A ver, les decía, la palabra ya no varía y es solo el artículo el que nos ayuda a determinar si se trata del masculino o del femenino, ¿sí? Ese es el caso del sustantivo común de dos. La palabra es la misma, ¿sí? La palabra es la misma, solo el artículo nos ayuda, ¿no? Por eso se llama común, común para los dos, ¿no? Dice, es común en cuanto al género, puede ser masculino o femenino, pero quien nos lo indica es el artículo, ¿sí? Por ejemplo, mira, tengo aquí la palabra estudiante. Estudiante. Muy bien, espíritu, muy bien. También vamos a mencionar tu ejemplo. Sí, es correcto, ¿no? Estudiante. No hay estudianta, ¿no? Aunque yo recuerdo que mi abuelita decía eso. Me veía estudiando, la estudianta, así me decía cuando era niña, la estudianta, me sonaba gracioso. Pero creo que no lo decía por, digamos, por ignorancia o por un mal manejo del lenguaje, ¿no? Sino por sarcasmo, por broma, ¿no?
por hacerse la graciosita a mi abuela. Entonces es el estudiante y la estudiante, ¿sí? El estudiante, la estudiante. Ahora, obviamente vamos a usar el en el caso del masculino y usaremos la para el femenino. O sea, acá esto no es indistinto de que yo pueda usar él para cualquier caso, ¿no? Si veo a una jovencita, diré la. Si veo a un jovencito, un niño, diré él, ¿no? Entonces, pero la palabra no va a variar, ¿sí? A ver, no sé qué pasa con los mensajes, se retroceden, por algún motivo, se van al principio, ¿no? Su compañero, por ejemplo, a ver, nos mencionan otros ejemplos, sus compañeros. Aquí tengo un cuadrito, ¿sí? Aquí tengo un cuadrito de los sustantivos que tienen género común de dos, ¿no? Por ejemplo, mira, cónyuge, el cónyuge, la cónyuge, el conserje, la conserje, no hay testiga, es testigo, testiga, el testigo, la testiga, el guardia, la guardia, ¿no? El centinela, la centinela. Estas terminaciones, ¿ah? Dentista, artista, violinista, ¿no? Son sustantivos comunes de dos, ¿no? El delincuente, la delincuente, el intérprete, la intérprete, el astronauta, la astronauta, el cantante, la cantante, el policía, la policía, ¿no? Entonces, a esto se refiere el sustantivo común de dos. Solo lo determina el artículo. Pero la palabra no cambia. Si yo digo el cónyuge, estoy hablando de la pareja. Si digo la cónyuge, también estoy hablando de la pareja, ¿no? El testigo, quien va a dar testimonio de algo, varón, la testigo igual va a dar testimonio de algo, entonces el significado del sustantivo no varía, ¿no? Lo digo porque sí hay sustantivos que cuando se cambia el género van a variar. Ahora tenemos aquí a los sustantivos epicenos, ¿sí? Los sustantivos epicenos. Los sustantivos epicenos, las gramáticas, ¿no? En general, dividen y plantean que el sustantivo epiceno solamente es para los animales, nada más. Sin embargo, la RAE, ¿no? En su gramática de la lengua española, la más actualizada, que es la del año 2010, después de esta no ha habido más actualizaciones, a no ser parciales que ellos van publicando, ¿no? Me refiero, no hay una nueva edición, un nuevo libro, no lo hay. Así que esa es la información hasta el momento todavía actual sobre los sustantivos epicenos. La RAE plantea que los sustantivos epicenos se refieren a aquellos sustantivos de forma fija, es decir, solo se presentan en un género, ya sea masculino o ya sea femenino. Se aplica mucho en los animales, ¿no? Pero no sería el único caso, sino todo tipo de sustantivo que tiene una forma fija. Entonces leamos, dice, se presentan sustantivos, mira, sustantivos de un solo género, sin que éste haga referencia al sexo. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros usamos la palabra macho y hembra para determinar el sexo biológico, pero no es esto a lo que se refiere este tipo de sustantivo, ¿no? Sino al género, solamente al género. Por ejemplo, mira, tenemos la palabra avestruz, ¿sí? Avestruz es un sustantivo de género masculino. El avestruz, ¿sí? El avestruz. No podemos decir la avestruz. Avestruz tiene género masculino. Profesora, pero si es hembra, igual, el sustantivo avestruz es de género masculino. Si es hembra, dirás el avestruz hembra. Si quieres hacer hincapié en el sexo biológico, puedes decir el avestruz macho, pero seguirá siendo el avestruz. O sea, tiene un solo género. La palabra avestruz no tiene femenino, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice, sin que este término, ese género, ya sea masculino o femenino, sin que ese término haga referencia al sexo.
Ya la persona que usa macho o hembra es porque quiere hacer hincapié en qué es ese animalito, ¿no? Si es macho o es hembra. ¿Está bien? Entonces, por aquí, por ejemplo, la palabra jirafa. Jirafa no tiene el masculino, no decimos jirafo. No es correcto. Pero sí sabemos que se dice la, ¿cierto? La jirafa. ¿Alguna vez has ido al zoológico, al Parque de las Leyendas, o acá nomás a Huachipa? Ahí hay una jirafa. No sé si es macho o es hembra, la verdad. Pero todos decimos la jirafa. No decimos el jirafa o el jirafo, ¿no? Es la jirafa, independiente de si es macho o es hembra. Como te decía, si se quiere ser preciso, entonces usas estos términos, ¿no? Macho y hembra. Mosca, por ejemplo. Siempre decimos la mosca, ¿no? Quiere ser específico, la mosca macho, la mosca hembra, ¿sí? De esa manera. Pero tiene un solo género. Ahora, les decía, por ejemplo, para San Marcos, o las otras gramáticas, ¿no? O para postulantes de San Marcos, que toman en cuenta, por ejemplo, los maestros de la pre de San Marcos, ¿no? Toman en cuenta que los epicenos son unos y que solamente es para animales. ¿Qué pasa en el caso de otro tipo de sustantivos? Por ejemplo, sauce es una planta, ¿no? Sauce es una planta y es el sauce. El sauce. Aquí ya no interesa macho o hembra, solamente es el sauce. Es un sustantivo de género fijo porque no hay la sausa, ¿no? No hay sausa, solamente tiene género masculino. Entonces la RAE lo considera dentro de los epicenos. Por ejemplo, plátano. Plátano es el plátano, ¿no? No hay plátana, ¿no? Plátano. Tiene un solo género. También la RAE lo considera. Pero te decía, hago hincapié en esto, ¿no? que, que la RAE considera cualquier sustantivo, no necesariamente solo animales, cualquier sustantivo que presente un solo género. Hace un momento te cité el ejemplo de ropero. Ropero es el ropero, no hay ropera, ¿no? Tampoco voy a usar palabras como macho y hembra porque no tiene sentido, no guarda coherencia. Tiene un solo género que es masculino. Debería estar aquí como epiceno, ¿no? De acuerdo a las directrices de la RAE. Entonces aquí tienes sapo, halcón, espárrago, plátano, palmera, ¿no? Todos ellos tienen un solo género. A esos sustantivos se les llama epiceno. ¿Ya? Y bueno, esta observación, ¿no? Que para especificar el sexo biológico, entonces se utiliza macho y hembra. Para el caso de los animales, claro. Bien, ¿qué pasa con el sustantivo ambiguo? El sustantivo ambiguo. El sustantivo ambiguo es aquel en el que tú puedes usar ambos géneros, tanto el masculino como el femenino, y no incurres en ninguna infracción del idioma, no es un error, puedes usar cualquiera de los dos, tanto masculino como femenino. Ambos son aceptados. Algunas personas usan el masculino, otras el femenino, ya depende de sus gustos o costumbres, ¿no? Pero ambos son correctos. Este es el caso de los sustantivos ambiguos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, dice, se puede usar masculino o femenino, ojo, la palabra no cambia el significado, la palabra no varía, ¿no? Por ejemplo, mira aquí, el mar, yo uso el mar, pero, por ejemplo, los poetas, los literatos, ¿no? Los apasionados del lenguaje, de la lengua, por ejemplo, para sus composiciones, para las canciones, ¿no? A veces hay que buscar pues que haya rima, que suene bien, que encaje dentro de una frase, un verso, entonces cambia. Y es correcto, puedo decir el mar o puedo decir la mar, solo que la mar suena más poético, ¿no? A ver, te vas ahí con tu mancha a la playa, ya imagínate que se fue este frío terrible que cala los huesos, ya estás tú en pleno verano disfrutando tus vacaciones de verano antes de irte a la universidad, bueno, los que terminan quinto. Y entonces estás tú, el mar, vamos, ya todos nos metemos al mar, que sería a el mar,
¿cierto? Pero uno de tus compañeros, a ver que diga, la mar estaba serena. Todos voltean y se matan la risa en su cara, ¿no? ¿Por qué? Porque no se suele hablar en ámbitos coloquiales, amicales, en confianza, así. Pero si escucharas que lo dice un escritor, un literato, no te reirías o no lo verías con los mismos ojos, ¿no? Pero igual, ambos términos son correctos. El mar, la mar. Lo mismo ocurre, y son pocas, ¿eh? No son muchas las palabras ambiguas, ¿no? Por ejemplo, la palabra azúcar, ¿sí? El azúcar, la azúcar. Yo, por ejemplo, digo el, no me gusta decir la, me suena mal. Y eso que no hay cacofonía, porque azúcar es palabra grave y la fuerza de voz, como ves en la palabra escrita en la imagen, está en la sílaba su, ¿no? Azúcar, ¿no? Entonces, no hay cacofonía, un sonido desagradable cuando a veces se encuentra una A con una A, ¿no? Aquí no pasa eso. Pero aún así no me agrada, yo no digo la azúcar. Pero si alguien dijera el azúcar, a ver, no sé, preparo mi lonche con mis amigas, viene una, se sirve su cafecito y me dice, pásame el azúcar. No lo puedo corregir, ¿no? ¿Por qué? Porque es correcto. El azúcar, la azúcar, ¿sí? Entonces, a ver, por acá, ya está. Radio, ahí está. Qué buen ejemplo, espíritu, qué buen ejemplo, porque vamos a analizar esa palabra, a ver, en un momento. Entonces, hasta aquí tenemos el azúcar, la azúcar. Ojo, voy a subrayar aquí, que es importante, miren. Sin variación, ay, está todo chueco, sin variación de significado. Sin variación de significado. La palabra sigue significando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el maratón, la maratón, ¿no? Ya es cuestión de gustos. Yo digo la maratón, no digo el maratón. Me suena mal, pero es correcto también, es válido, ¿sí? El maratón, la maratón. El linde, linde es el sustantivo que hace referencia a los límites, a los linderos de un determinado territorio. Me he comprado mi terreno, cuyo linde va hasta la cuadra 10, algo así, ¿no? Entonces, linde se refiere al espacio, a los límites, o sea, hasta dónde limita un determinado espacio de tierra. Y es correcto decir el linde o la linde. La palabra dote, yo creo que ya en la actualidad cae en desuso, ¿no? Existe, pero ya cae en desuso, nadie la usa, porque dote es una palabra, un sustantivo, un término que viene desde épocas antiguas, desde la época de la Edad Media, en la que las personas que iban a contraer nupcias tenían que poner una dote, ¿no? Aportar a esa unión matrimonial con una dote. ¿Qué era la dote? Bienes, ¿no? Bueno, me voy a casar contigo, entonces yo voy a poner mi pato, mi chanchito, mi gallina, no tengo nada más. ¿Tú qué vas a poner? Bueno, yo voy a poner mi edificio de 5 pisos, mi carro Ferrari y mi casa con piscina. Ah, ya está bien, ya no importa, yo llevo mi pato, mi chancho, mi gallina y los meto a tu piscina. Pero algo hay que poner, ¿no? Algo tiene que poner marido y mujer, novio y novia, quienes van a contraer matrimonio. Era una obligación. Si no ponía el novio o la novia, no ponían una dote, no podía haber boda, no podía haber matrimonio. Imagínense que esas reglas, esas tradiciones fueran ahora, ¿no? Nadie se casa, diríamos, pero es así, chicos. Igual hoy en día nadie se casa. Los incautos, que me escuche, que me escuche. No, perdón, seriedad. Hoy en día mucha gente no se casa, ¿no? Es la famosa convivencia, se juntan, se unen, ya más adelante, cuando vienen, ya tienen 10 hijos, recién nos casamos, después de 10 hijos, ¿no? Bueno, las cosas, la sociedad, todo ha cambiado, todo ha cambiado. La gente es más práctica también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pedir dote? Pues, ¿no? O a ver acá las chicas del salón, van a pedir dote cuando se casen, porque si ustedes piden dote también se las van a pedir a ustedes, ¿no? Y viceversa, ¿no? Para todos. Entonces, ya esto es un hecho pasado de moda, pero ya sabes a qué me refiero. El dote, la dote. ¿Okay? Y ahora por aquí tenemos, ya. Aquí voy a citar, por ejemplo, voy a citar uno de los ejemplos de espíritu. Me decía radio, ¿no? En el ambiguo, vemos que la palabra no cambia de significado. La palabra sigue significando lo mismo. Radio
puedo decir el radio, puedo decir la radio, creo que hasta es homónima también la palabra, ¿no? Vamos a analizar, primero con esta teoría, ¿no? El sustantivo bigénero, dice, es aquel que encierra el grupo de las palabras homónimas, homo igual, nima, nombre, son los mismos nombres, o sea, son palabras con el mismo nombre, se escriben igual, se pronuncian igual, pero cambian de significado de acuerdo al género. Por ejemplo, tengo la palabra capital. Capital puede significar la ciudad más importante de un determinado lugar, país, región, ¿no? Capital. Pero también puede ser el bien que tengo para invertir en una empresa, en un negocio, ¿no? Entonces puedo decir el capital cuando me refiero a los bienes con los que voy a invertir, en este caso dinero, o puedo decir la capital cuando hago referencia a la ciudad más importante. Entonces, te das cuenta que aquí los significados varían, ¿no? Los significados varían. Si digo el capital, tiene un significado, y si digo la capital, tiene otro. Si digo el radio, ¿a qué me refiero, chicos, cuando digo el radio? A ver, en geometría, ¿no? Halle usted el radio. Ay, tú alucina que esta es una circunferencia, eh, una circunferencia de verdad. Tienes el punto central y la distancia del punto central al borde es el radio, ¿sí? Es el radio. Es la mitad del diámetro. Ahí está, todavía me acuerdo de geometría. Ahí está. Esto, por ejemplo, es el radio. Si decimos la radio, hacemos referencia a un aparato electrónico, ¿no? Entonces, aquí sí cambia, ¿no? Si digo el radio, cambia. Si digo la radio, cambia. Pero también radio, si no me equivoco, es un elemento químico, ¿no? Y como elemento químico también pertenece al género masculino, ¿no? Entonces es una homonimia también, ¿no? Es una homonimia. Pero no podríamos citarlo en el sustantivo ambiguo, por ejemplo, ¿no? Tendría que estar aquí la palabra radio, ¿ya? Muy bien. Hueso. Hueso, hueso. Bueno, tengo un solo significado para hueso. El hueso, la hueso, no hay hueso, la hueso, es hueso, ¿no? Que es el radio en hueso. Ay, ahora sí, pues espíritu, explícate bien. Ya me está dando un calambre al cerebro. Hueso. ¿Qué tiene que ver acá un hueso, Dios? Claro. Es un hueso, ¿no? Claro, ¿no? Radio, cúbito, tibia, peroné. Sí, también, ¿no? Y ahí es masculino, ¿no? Entonces, una homonimia, ¿no? Aquí, por ejemplo, cólera, ¿no? El cólera, la cólera. La cólera, la furia, la ira, el enojo. El cólera, ¿no? Es la enfermedad, ¿no? El cólera, creado pues, por un virus, ¿no? El cólera. Cometa, el cometa, la cometa. El cometa se refiere al astro, la cometa al juguete. El coma, la coma es el signo de puntuación, el coma es un estado, ¿no? Digamos, de inconsciencia. El corte, el cura, la cura, el frente, la frente, el mañana, que hace referencia al futuro, la mañana, que es un momento del día, ¿no? Entonces, te das cuenta, todos tienen un significado que varía de acuerdo al género. Eso viene a ser entonces el género bigénero, ¿sí? Género bigénero. Y por aquí tenemos, a ver, el número. Ya, hemos dejado el género para pasar a ver la otra categoría gramatical que viene a ser el número, ¿sí? En cuanto al número, lo que tenemos, chicos, son reglas, ¿ok? A ver, alguien me estaba escribiendo aquí. Muy bien, ¿no? El papa, la papa, sí, sí, muy bien, Cruz. El papa y la papa estarían dentro del género bigénero, ¿no? El papa, que es la entidad religiosa, autoridad religiosa, y la papa, que es el tubérculo, ¿no? Sí, estaría dentro de el género bigénero.
Dejemos el género para hablar del número. El número, bueno, hay términos que son comunes y son fáciles en los que nosotros podemos cambiar del singular al plural, ¿no? En otros casos lo que tenemos que hacer es aplicar reglas. Así que eso es lo que vamos a ver aquí, las principales reglas. Veamos, ¿no? ¿Qué es el número? Es aquel que presenta dos valores, singular y plural. ¿Quiénes varían en número? Mira, aquí arriba dice, los sustantivos, pronombres, adjetivos, determinantes y verbos, todos ellos varían en número. ¿Sí? Singular, plural, yo sé que tú ya conoces, ya sabes la definición de estos, que es, ¿no? Número singular, número plural, la unidad o más de uno, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos desierto, desiertos, álbum, álbumes, ese es su plural, álbum, álbumes, pie, pies, una vez escuché pieses, ¿no? Pieses, ¿no? Es pies, ¿no? Pie. ¿Cómo sé que es pie, cómo sé que es pies y no pieses? Por las reglas, ¿no? Las reglas son las que nos ayudan. Por ejemplo, mira, reglas para la formación del plural. Si el sustantivo termina en cualquiera de las 5 vocales, mira, A, E, I, O, U, A con tilde, E con tilde, O con tilde. Si el sustantivo termina en cualquiera de estas 5 vocales, ¿cómo vamos a formar el plural? Agregando la letra S. Esa es la regla. Agrego la letra S. Por ejemplo, mira, sofá termina en A con tilde, ¿no? A con tilde. ¿Cómo formo su plural? Agrego la S. La regla me lo dice. Calle, formo su plural, calles. Agrego la S. Plató, que es una especie de plataforma que se utiliza en los canales de televisión para cuando tienes que seguir con tu cámara, los actores, ¿no? Ya. Eso se llama plató. Mira, termina en vocal o con tilde, entonces su plural será platós. Comité, comités. Café, cafés. Alguna vez he oído cafeses, ¿no? No es cafeses, es cafés, ¿no? Dominó, dominós, ¿no? Antes recuerdo que yo escuchaba mucho dominóes, es dominós. Siempre ceñirnos a la regla. Esta es la más fácil, la más sencillita. Y veamos la regla número 2. Dice, para formar el plural, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Mira, hace un momento vimos las palabras terminadas en A, E, I, O, U, A con tilde, E con tilde, O con tilde. Nos faltan 2. ¿Qué pasa con estas? La I con tilde, la U con tilde. Mira, en estos casos, antes, la RAE decía que para formar el plural de palabras que tienen esta terminación, agregamos S. Sin embargo, ya de acuerdo a sus últimos cambios, ahora también es válida la S. A mí no me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero ni modo, son las reglas y hay que hacerles caso, ¿no? Por ejemplo, mira, bisturí, antes el plural correcto solo habría sido bisturíes, pero ahora también se acepta bisturís. Entonces, bisturís y bisturíes. Ambos son correctos, ¿no? Por ejemplo, maní. A ver, tú dime, ¿cuál sería el plural de acuerdo a esta regla? ¿Cuál sería el plural de maní? Ya, manís. Maníes. No se olviden las tildes, no se olviden las tildes, claro. Manís y maníes, ¿no? Pero no hay manices, ¿no? Yo he escuchado esa palabra antes, ¿ah? Manices, ¿no? Ese sí no es su plural, ahí sí no hay forma, ¿ya? Manís o maníes, ¿no? Alelí, alelís, alelíes, ¿no? Cebú, cebús, que es un tipo de ganado, cebúes. Cualquiera de estas terminaciones son correctas. Sin embargo, a estas de aquí, las que terminan en S, a estas se las llaman formas cultas. Formas cultas. Y estas que están en el centro son las formas vulgares. Pero cuando decimos formas vulgares suena un poco mal, porque es como que, estás hablando un lenguaje vulgar. No, lo que pasa es que la palabra vulgar viene del término vulgo.
Y vulgo era pueblo. Es como decir, esta es la versión popular y esta es la versión culta, ¿ok? Pero ambas son ya valederas. Qué bueno que Espíritu me menciona la palabra menú. Hay dos excepciones, ¿sí? Estas dos excepciones, no sé a ver si las he escrito acá. Un segundo, no, entonces regreso. Las dos excepciones son la palabra menú, ¿ya? Menú. No hay menúes, ¿ya? Solo menús. No, la RAE no acepta menúes. Tú dirás, ¿pero por qué, profesora, si para todo lo demás es menús y digo la S y la S? La RAE tiene así sus, sus caprichitos y dice menú por el sonido, debe ser menús. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la palabra champú, ¿sí? Por eso la escribo, yo pensé que la tenía escrita acá, entonces debe ser en otra diapositiva que he creado, ¿no? Champú, solo champús. O sea, esta es la forma correcta, esta es la forma correcta. No menúes, no champúes. Y ojo, champú, la palabra sí ya adaptada al español, ¿no? Porque si tú vas ahorita corriendo a tu baño y coges tu frasco de champú, te vas a dar cuenta que no está escrito así, champú, ¿no? Sino con S a lo inglés, ¿no? S-H-O-P-O, champú, algo así, ya. Pero no, este es el término adaptado al español, que es champú y su plural champús. ¿Está bien? Entonces no se acepta champúes y tampoco menúes. Por ejemplo, la palabra tutú, ¿no? Tutú, que ustedes saben que es esa faldita cortita de tul que usan las bailarinas, ¿cierto? Tutú. Su plural será tutús. No hay tutúes, ¿no? Sino tutús. ¿Está bien? Así que ya lo saben, es el caso de la segunda regla. Pasemos a ver, ¿no? Otra regla más, dice. A ver qué regla es esta, número 3, mira. Los monosílabos que terminan en vocal, ojo, monosílabos, palabras formadas por una sola sílaba, que terminan en vocal, forman su plural agregando la S, ¿no? Monosílabos que terminan en vocal, forman su plural agregando la S. Por ejemplo, la palabra fe. No es una palabra que solemos usar en plural, ¿no? Pero igual hay que conocer la regla, ¿no? La palabra fe tiene su plural como fes, ¿no? Suena raro, ¿no? No me agrada tampoco. Las fes, ¿no? Más se suele usar en singular, pero sí tiene plural y su plural es fes. Pie, mira, monosílabo, es un monosílabo, termina en vocal, entonces su plural será pies. Pro, monosílabo, termina en vocal, su plural es pros, ¿no? Té, ¿no? La hierba, la infusión, termina en vocal, no importa con tilde, igual su plural será tés, ¿no? Entonces diremos los tés. Voy a preparar los tés calientitos para toda la familia, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ese es el caso entonces de los monosílabos que terminan en vocal, ¿no? Veamos aquí qué pasa con los monosílabos que terminan, ¿no? En otras letras, dice. Las agudas, palabras agudas, ¿recuerdas cuáles son las palabras agudas, ¿no? Que tienen la fuerza de voz en la última sílaba. Y los monosílabos, ¿no? Terminados en S y en X. ¿Qué pasa con ellos? Los terminados en S y en X. ¿Cómo forman su plural? Con ES. Por ejemplo, mira, autobús. Autobús es palabra aguda. Aguda que termina en S. Entonces, ¿cómo formo su plural? Con ES. Su plural será autobuses. Tengo la palabra tos. Tos viene a ser, mira la regla, un monosílabo. Monosílabo que termina en S. ¿Cómo formo su plural? Con ES. Entonces será tos, toses. ¿Sí? Ese será su plural. Compás. Palabra, mira, ahí está, palabra aguda, aguda, que termina en S. ¿Cómo formo su plural? A ver, por aquí, con ES. Entonces tenemos que recordar la regla. No hay otra, porque a veces suena mal, como que no nos parece,
pero hay que aceptar la regla. Por ejemplo, estrés. ¿Cuál sería el plural de estrés? Según la regla que estás viendo en pantalla. ¿Seguros, seguros? A ver, fíjense si han escrito bien. Claro, ahora sí, ahora sí. Es estrés que termina en S y le agrego S, ¿no? Entonces su plural sería estreses. Estreses, no estrés, sino estreses, ¿no? Me imagino que han escrito apurados. Fax es un monosílabo, ahora vemos que termina en X, y la regla que me dice que debo pluralizar con S. Entonces, aquí está. Fax, muy bien, espíritu, faxes, ¿no? Fax, faxes. Box, ¿no? Ya si fax lo sabes, entonces box también es más fácil que lo reconozcas, ¿no? Boxes, ¿está bien? Muy bien, cruz, box, boxes. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con las palabras? Porque aquí nos dice agudas y monosílabos, pero no todas las palabras son agudas y monosílabos, y las graves y las esdrújulas, que tienen esa misma terminación, ¿qué hacemos con ellas? Aquí las tenemos, mira, en este cuadrito morado. En el caso de las palabras graves y esdrújulas, ahí ya no usamos ni S ni ES para pluralizar. Lo que usamos es el artículo, como ves aquí, mira. Aquí lo que usamos es el artículo. Dosis, la dosis, las dosis. Tesis, la tesis, las tesis. Bíceps, los bíceps, el bíceps. ¿No? Entonces la palabra es invariable. Por eso acá dice, es invariable si la palabra no cambia. Lo que cambia es el artículo. ¿No? El tórax, los tórax, no es tóraces. ¿No? El ómnibus, ojo con esta palabrita, no te vayas a confundir con autobús. Recuerda, autobús es aguda, ómnibus es esdrújula, ¿no? Se refiere al mismo objeto, por decir, pero son palabras diferentes. Una es aguda, le agrego es, la otra es esdrújula, solo uso el artículo. Entonces, no puedo decir omnibuses, es los ómnibus, ¿está bien? Los ómnibus. Ahí por aquí tenemos, a ver, ya, cerrar acá. Te decía que hay sustantivos que solamente aparecen en singular, ¿no? Solo existen en singular o solo existen en plural. Caos, ¿no? Caos no tiene plural. Salud, sed, test, zodiaco, caris, ¿no? Cariz, cenit, son palabras que solamente están en singular, ¿no? Por ejemplo, tez, que se refiere al rostro, ¿no? A la piel. Tez, no hay tesis, ¿no? Sedes tampoco, ¿no? Zodíaco es una palabra que se usa en singular, no son zodíacos, no, porque zodíaco es uno solo, que es lo que reúne a todos los signos, ¿no? De acuerdo al mes en que se ha nacido. Entonces es uno solo. Aquí estos son mucho más conocidos todavía, los solo plurales, por eso se le llama, está en latín, ¿no? Pluralia tantum, que significa solo en plural. Comestibles, víveres, cachivaches, enseres, honorarios, añicos, bártulos, que es lo mismo que añicos, ¿no? Pedacitos. Bien, entonces ese es el caso de las palabras que están solamente en singular o en plural. Existen más reglas, ¿ah? Son muchas, muchas reglas, pero en realidad pues la clase no nos abarcaría para mencionarlas todas. Lo que vamos a hacer, mira, voy a dejar de compartir, busquen su libro, a ver, vayan ubicando la página de su libro, para resolver, a ver, rapidito, y ya puedan comenzar, ¿qué hora es ya? Así tenemos tiempo, para que puedan comenzar su temática. ¿Sí? Yo también estoy buscando aquí. A ver, un momentito. Ya está. A ver, tienen su libro a la mano.
Ya chicos, a ver, ya deben tener su libro a la mano, tengo entendido que ustedes lo tienen en físico, ¿no? Veamos, dice, dirigida número 11, señale la alternativa que presenta uso incorrecto del género. A ver, ¿qué han marcado allí? ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, me dicen. Ah, claro, claro, sí, 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 definitivamente esa es la respuesta, uno la C, ¿no? Dice calor. Calor solamente es masculino, el calor. Mucha gente que es de provincia suele decir la calor, ¿no? Incluso para la palabra color, la color, pero no, no es correcto. Calor y color son sustantivos masculinos. El color, el calor, ¿no? En la clave D dice la abada fotografiada. La abada. Abada es un término en desuso, es decir, ya no se utiliza, que significaba el femenino de rinoceronte. Eso significaba abada, el femenino de rinoceronte, ¿no? Pero ahora el femenino de rinoceronte es rinoceronta. La RAE lo acepta. Una forma que tú puedes averiguar qué pasa si te dan el nombre de un sustantivo y no sabes si solo es en masculino, solo es en femenino. Entra a internet, escribe la palabra que te interesa, seguido de RAE, R-A-E. Entonces se abre la página de la RAE, el diccionario de la RAE, y ahí tú puedes buscar. Si tú escribes una palabra y das clic y luego te sale la palabra tal no existe en este diccionario, uno, o lo has escrito mal, dos, quizá le falta una tilde, porque si le falta una tilde no la reconoce, ¿no? Y tres, si has escrito bien, no le falta ninguna tilde y no está, entonces no la considera como palabra correcta, ¿ya? Así que eso te puede ayudar. Entonces ya lo sabes. Ahí aquí la respuesta en la pregunta 1, entonces es la 2. Dice, elija la alternativa que evidencia escritura correcta del prefijo. Bueno, esto debiera estar en la clase pasada, que hemos visto morfología, ¿no? La escritura correcta del prefijo. Antes, cuando usábamos palabras con prefijo, el prefijo debía ir separado con un guión. Por ejemplo, mira, la clave A dice posgrado. Entonces, antes se escribía así, pero ya de acuerdo a las nuevas directrices de la RAE, el prefijo se fusiona, se une a la palabra y se debe escribir como una sola palabra completa. Por lo tanto, posgrado, aquí está mal, ¿no? Posgrado, preprensa, excomulgar, reedición, todo debe ir junto. Y bueno, eso solamente lo vemos en la clave E, ¿no? Viceministro. Así que la respuesta en la 2 es la E de enanito. 3. A ver, en la pregunta 3 dice, vamos a... mejor atrás. Ya está. 3 dedos, me dicen, 3 dedos, o sea, 1 y 3. Vamos a ver, ¿qué será? ¿Existe género femenino en? Ya, ese tema también lo vamos a ver en el artículo, cuando tratemos el tema del artículo. ¿A qué se refiere? Hay sustantivos que son femeninos y que sin embargo se presentan con artículo masculino. ¿Por qué? Porque al usar el femenino, que se supone que es el que les corresponde, suenan mal. Por ejemplo, mira, la 1 dice, el hacha no fue encontrada. La palabra hacha tiene género femenino, es la hacha, pero te darás cuenta de que suena pésimo, la hacha. Pásame la hacha, suena mal, porque se encuentra la A de la con la A de hacha, ¿no? Entonces, para evitar ese mal sonido,
¿Qué hacemos? Cambiamos el artículo la por el artículo el y suena mejor. El hacha, ¿no? Pero tú, ¿cómo vas a saberlo? ¿Cómo vas a reconocer que es femenino? Pluraliza. Esa es la clave. Por ejemplo, ya, hacha, no sé si es masculino o femenino, lo voy a pluralizar, hachas. ¿Qué usas si dices hachas? ¿Las hachas o los hachas? Ahí es mucho más notorio, ¿cierto? Lo correcto es las hachas. Entonces, ese es tu indicador. Ese va a ser el indicador que te ayude a reconocer que es un sustantivo femenino. Entonces, las hachas, ya sabes, hacha es femenino. Dejará servir el agua. No sé si es el agua o la agua. Pluraliza. Aguas. ¿Qué usas? ¿Las aguas o los aguas? Las aguas. Entonces es femenino. Agua es sustantivo femenino. Solo que estamos usando el artículo masculino para que suene bien. Tomando ese criterio en cuenta, a ver, dime, alma, masculino o femenino? Alma. Claro, femenino. Y en la 4 dice, no estaba en el aula. Aula, masculino o femenino. Pluraliza y así te das cuenta. También, ¿no? Femenino. Entonces todos son femeninos. Hacha, agua, alma y aula, todos son sustantivos femeninos, ¿cierto? La abeja, las abejas. Abeja es un sustantivo hetero, porque solamente está en femenino, ¿no? Puedo decir la abeja macho, la abeja hembra. Pues la abeja, no es el abejorro ya ese es otro, ¿no? Otro insecto. Respuesta, chicos, entonces en la 3, la E de enanito, ¿sí? 3, E de enanito. Pasemos a la 4. A ver ahí. Señale el plural incorrecto. Ya, tú ya sabes, tú ya sabes. Fácil, ¿eh? Lo hemos dicho hace un momento en clase. Muy bien. 4, la C, ¿no? Es los ómnibus, no omnibuses. Por cierto, mira, en la clave D dice las ONG. Las siglas no se pluralizan con una S al costado, o sea, ONGs, y le pongo una S así, sea grande o chiquita, no. Las siglas se pluralizan con el artículo. La ONG, las ONG. O sea que eso es correcto, ¿no? Respuesta en la 4, la C de casa. 5. Bueno, acá esta pregunta, la pregunta 5, hay un error de proposición, ¿no? Yo lo veo así, por lo siguiente, dice, ¿cuál de las alternativas no cambia de significado ante distintos determinantes? Cuando dice ante distintos determinantes, básicamente se refiere al artículo, ¿no? Por ejemplo, la palabra coma. Si cambia de significado, no es lo mismo el coma, la coma. O sea que la A no es porque te está preguntando cuál no cambia. La A sí cambia. La B también cambia. El frente, la frente. La E de enano también cambia. El orden, la orden. En la D de margen, margen no cambia. El margen, la margen, se refiere a lo mismo, al borde, al límite, ¿no? Allí no cambia. Margen, el margen y la margen es ambiguo, ¿sí? Esa sería la respuesta. Sin embargo, sartén, yo creo que ahí es que se han confundido. Sartén es un sustantivo de género femenino. No tiene masculino, es la sartén. Nada más, ¿no? La sartén. Igual no cambia, ¿no? Tiene un solo género, ¿no? Entonces, bueno, vamos a marcar la D, porque dice ante distintos determinantes. Y sartén no tiene distintos determinantes, tiene uno solo que es la, ¿no? Pero te hago así esa observación, ¿no? Si no, podríamos pensar que hay doble respuesta, ¿sí? Entonces, respuesta en la 5 sería la D de dedo, y la 6, a ver acá, nos dice... marca de alternativa que presenta forma plural correcta. Forma plural correcta. A ver, en la palabra civiles, ¿dónde está? Hay 2 IES. Ya. IES, ya. El plural de las vocales es con ES. Por decir, el plural de A, AES. Plural de ES, con doble E. Plural de I, IES. Así que eso es correcto.
Dice, se le complica usar las notas mi. Las notas, está en plural, entonces la nota también debe ir en plural. Es las notas mis. El plural de las notas musicales es con S. Dos, res, mis, fas, ¿no? Así con S. La es y las is forman diptongos. Es las es y las ies. Recibía siempre nos a sus ideas. El no y el sí como respuesta, ¿no? Recibí un no como respuesta. Recibí varios noes como respuesta. Noes, ese es el plural. Y el del sí, de respuesta afirmativa sí, es síes. Síes. ¿Okay? Entonces la respuesta en la pregunta 6 es la A de animalito. ¿Sí? Pasemos, a ver por acá, ya nos falta solo esto, la 7. Esta es una canción, ¿no? Dice, ¿cuántos sustantivos existen? Mentiras, son todas mentiras, cosas que dice la gente. Esta es una canción de mi abuelita más antigua. Pero quiero poner una más moderna, ¿no, chicos? Bueno, a ver, para avanzar, ¿qué hora es? Toma tiempo de su temático. Mentiras, a ver, mentiras, 1, mentiras, 2, cosas, 3, gente, 4, amor, 5, otoño 6, vida 7, primavera 8 y verano 9. ¿Sí? La respuesta es 9. Hay 9 sustantivos en la pregunta 7. Luego tú corrobora, vuelve a marcar. 8. ¿Cuál es el sustantivo hipocorístico? Esto lo vamos a ver la próxima clase, no corresponde a esta pregunta, pero los hipocorísticos son nombres usados en confianza, ¿no? Por ejemplo, Tito, ¿no? Ese es un hipocorístico, nombres de confianza. 8C, 8 respuesta C, y 9 señala el sustantivo epiceno. A ver, epiceno, ¿cuál sería? Recuerda que tiene un solo género, ¿no? Por ejemplo, perro no es epiceno porque hay perro y perra, ¿cierto? Azúcar, no, eso es ambiguo. Reina, eso no tiene nada que ver acá. Reina, rey, ese es de doble forma. Cebú, claro, muy bien, muy bien. Cebú macho, cebú hembra, ¿no? Respuesta entonces en la 9, D de dedo, muy bien chicos, revisando sus respuestas. Y la 10, señala el masculino de cabra. Chicos, ¿cuál es el masculino de cabra? Chivo es la cría de la cabra, ¿sí? Chivo, por ahí me dicen chivo, es la cría de la cabra, chivo. Cabrito también es la cría de la cabra, por si acaso. Así es, cabro. Ese es el masculino de cabra. Cabra y cabro. Suena horrible. ¿Por qué será? Es que acá ya tiene término connotativo, pues, ¿no? En nuestro mundo. Así que ya lo sabes. Cabra, cabro. Esa es la respuesta en la 10, chicos. Bien, justo puntuales para que comiencen su temático. A ver, ingresen, chicos, al temático. Ajá, está habilitado, así que pueden ingresar. Chicos, no se deben olvidar de resolver sus domiciliarias que están en intranet, ¿no? Hay muy poquitos que han resuelto la domiciliaria 10, ¿no? Hay muy poquitos. Y eso les baja la nota. Tienen que recordar, también aquí está la domiciliaria 11, que también está habilitada.
¿sí?